Del legado del padre Ángel Villaronga, Conflictos Humanos. Queridos amigos, les habla el padre Villaronga con otro programa de los conflictos humanos. Estamos aquí para conversar con usted durante esta media hora. Lo hacemos, como siempre, llegándonos a su lado en la compañía de San Francisco de Asís. Dios esté y su Señor mío Jesucristo. Ilumina, te lo pido humildemente, las tinieblas de mi alma. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Haz que te conozca, Señor, y que en todo proceda según tu santa voluntad. Queridos hermanos, estamos en tiempo navideño. Navidad no puede ser un día, el día de ayer que ya pasó. Navidad es todos los días, pero sobre todo ese tiempo litúrgico que la Iglesia quiere que sigamos reflexionando de un misterio que nunca abarcaremos, el misterio del Dios hecho hombre, el misterio de Navidad, Emmanuel. Pero hay una pregunta que me ronda con frecuencia al llegar la Navidad. ¿Qué pueden decir estas fiestas al hombre que ya no cree? Porque a veces pensamos que todo el mundo está en nuestra onda, y hay muchísimos que no creen, unos por definición, porque se llaman ateos, y otros porque son prácticamente ateos. Quizás en el fondo de su alma quede un pozo de una fe, de transmisión, de sociología, de tradición que tuvieron un día, pero en realidad no creen. Entonces estas fechas, ¿qué le pueden decir al hombre que no cree? Hay una experiencia personal de una escritora, Yursenar, que dice textualmente así: yo no soy católica, ni protestante, ni siquiera cristiana en el sentido pleno del término, pero todo me lleva a celebrar esta fiesta tan rica de significado. La Navidad, dice la autora, es una fiesta de todos. Lo que se celebra es un nacimiento, y un nacimiento como debieran ser todos, el de un niño esperado con amor y respeto, que lleva en su persona la esperanza del mundo. Se trata de gente sencilla y pobre, y es la fiesta de todos los hombres de buena voluntad. Lo dice, lo escribe, una que se confiesa no católica, no protestante, ni siquiera cristiana. ¿Qué hay detrás de estas palabras, señores? ¿Poesía? ¿Nostalgia? ¿Necesidad de esperanza? Al leerlas me viene a la mente aquellas otras del teólogo alemán Karl Rahner. Es posible que todos creamos más de lo que admitimos de ordinario, más de lo que afirmamos de nosotros mismos y de nuestra vida, cuando formulamos convicciones teóricas. Lo cierto es que el misterio rodea nuestra existencia por todas partes. En el fondo de la Navidad hay un mensaje para todos, creyentes o no creyentes. Los hombres no estamos solos, perdidos en una existencia sin esperanza ni sentido. Hay un Dios Salvador empeñado en que todo termine bien. Y ese Dios al que tal vez tememos o en el que ya apenas creemos, es un Dios en el que no hay más que bondad y amor al hombre. Si siempre predicáramos esto, la gente reaccionaría de manera mucho más positiva. Lo que se nos pide es acogerlo con sencillez y nobleza, confiarnos a él, sin tomar demasiado en serio nuestros escepticismos y pretensiones de agnosticismo. Y aunque después de Navidad todo parezca que sigue como antes, tal vez no sea así. Estaremos más cerca de él. Quien haya celebrado un poquito, aunque sea, la Navidad, no ha quedado igual. Quien haya celebrado profundamente, habrá tenido realmente un vuelco tremendo en su vida. Un cambio realmente impresionante. Realmente, ¿qué es la Navidad? Yo diría,
con el evangelio que ayer se leía, y que estos días ese evangelio clásico del día de Navidad, de una de las misas, porque hay 3 misas. Yo tuve la gloria, y hay que llamarlo así ahora, gloria, de poder decir las 3 misas de Navidad. Antes de la reforma litúrgica, antes del concilio, había 2 días en el año en que los sacerdotes, podíamos decir, 3 misas. Era una excepción, por supuesto. Uno de los días era el Día de los Fieles Difuntos. Teníamos el privilegio, y lo era de verdad, de decir 3 misas. Y el otro día, el día de Navidad. Teníamos el privilegio de decir 3 misas. 3 el día de difuntos y 3 el día de Navidad. Qué privilegio tan grande. Qué pena que con la reforma litúrgica hayan cambiado tanto las cosas que ya no quede a veces lugar para que el sacerdote diga 3 misas de Navidad. Con iglesia abarrotada, gente de pie. Daba pena ver a tanta gente de pie, pero con qué entereza, con qué encanto, con qué alegría estaban pues celebrando todos junto con los sacerdotes el nacimiento del Hijo de Dios en la Eucaristía de esa noche. Fue la primera misa de la sede de Navidad. Y qué linda esa misa también en la media mañana, correspondiente a la segunda misa de las 3 que podemos decir. Un privilegio que nunca he renunciado a él y siempre que he podido, no lo he exigido, pero se me ha proporcionado. Yo les decía ayer a la gente, vamos a Belén. Lo que dijeron los pastores, vamos a hacerlo también nosotros. Vamos a Belén. Y vamos derechitos, sin pararnos en lugares por ahí que reclaman la atención, que reclaman la presencia, que hay demasiada parada sabido en tiempo del Adviento, para que ahora nos detengamos todavía en las cosas materiales y no vivamos profundamente el gran misterio de Navidad, que no se agota con un día ni con una semana. Hoy no puede haber otra palabra en esos días que la de los pastores. Vamos a Belén. Ahora les digo que si fuéramos a Belén, quizás encontraríamos alguna decepción. Belén no es el Belén de nuestros sueños. Belén no es el Belén de nuestros nacimientos tan hermosos que desde niño hemos venido viendo, quizás confeccionando. Esas casitas tan uniformes, tan lindas, con techo de teja roja, no, eso no existe en Belén. Esos ríos que ponemos como hilos de plata cerca de Belén en los nacimientos, tampoco en Belén hay ríos. El más cercano es el Jordán y está muy lejos de Belén. Esos belenes que a veces los cubrimos de nieve para que quedan blanquitos en los árboles, en los montes y en el techo de las casas, señores, en Belén nunca nieva. Posiblemente Jesucristo nunca vio la nieve en Tierra Santa. ¿Qué encontraríamos en Belén? Un pueblecito, unas cuantas casas, un poco más de las que había entonces, algo no uniforme, algo que realmente no es para enamorarse de ese pueblecito. Solamente sí, si se tiene en cuenta lo que ahí sucedió, entonces sí, es un pueblo que cautiva, es un pueblo que emociona, es un pueblo que reclama una y otra vez que se vuelva a Belén siempre que se pueda. Quizás estaríamos también decepcionados porque suponiendo que pudiéramos ir a Belén, pensaríamos ir a recogernos allí en la gruta del nacimiento, pero veríamos que apenas la celebración fue presenciada por muy poca gente. Veríamos mucha fuerza militar, mucha arma larga, muchos jeeps de combate, mucha metralleta, esperando quizás un ataque sorpresivo contra los peregrinos o contra el templo. Este año ha sido muy complicado porque es el segundo año que bajo la nueva dominación palestina se celebra la Navidad en Belén y la extensión es muy fuerte, estaba muy candente. Sin embargo, allí, en Belén, anoche se celebró la Misa del Gallo. Qué curioso, saber pensar y poder decir, la misa que celebramos nosotros
una iglesia humilde como es la iglesia de San Lázaro Obispo en Hialeah, es exactamente la misma misa que con esa suntuosidad preciosa. Muchos lo pudieron ver por el canal 23. ¡Qué majestad de templo, de cosas, de ritmo, de música, de ceremonia! ¡Qué belleza! Yo la vi después de la misa, al llegar aquí al monasterio. Todavía estaba celebrándose esa misa. Pude escuchar todavía al Santo Padre. Pude verlo en sus torpes movimientos, en su cabeza inclinada, en su rostro un poco hinchado, en su mirada penetrante todavía, pero un poco lánguida y tristona, en su caminar cansino, reposado, tembloroso a veces. Esa misa no fue distinta ni más importante que la misa que se celebró, pues digamos, en la iglesia de San Brendan, en la iglesia de Corpus Christi, en la iglesia de San Lázaro Obispo, en la iglesia, una capilla de un leprosorio, en unas misiones donde un sacerdote quiso celebrar la Nochebuena con sus leprosos. No es una misa distinta a la que en Nochebuena, en la embajada del Japón, en Perú, un sacerdote que ha demostrado ser santo por su gesto, el jesuita Juan Julio Witz, a quien liberaron el día anterior, pero él dijo que él se quedaba a correr la suerte del último rehén. Si tenía que morir, moriría con ellos, pero él no dejaba allí a la gente. Pidió permiso y se lo dieron para decir misa de Nochebuena. El párroco cercano le envió 200 hostias y una botella de vino para celebrar la misa a medianoche. En cualquiera de esos lugares, Cristo nacía. No había más importancia un lugar que otro. Porque lo importante de la misa y de Belén y de la Eucaristía es Cristo que se hace presente. Y a través de esa presencia de Cristo hay realmente una auténtica Navidad. Qué hermoso ir a Belén. ¿Qué encontramos en Belén? Encontramos lo que encontraron los pastores, un niño envuelto en pañales, un niño a quien su mamá dio a luz y lo envolvió en pañales y ella misma lo acostó en un pesebre. Y hubo una relación tan grande, tan íntima entre Navidad y Eucaristía, entre Navidad y Calvario, que realmente no me niego a recordarla aquí y a pensar sobre ello. Jesús nace en Betlehem, que en hebreo significa en la casa del pan. Pensar que esa carne tierna que María recibía en sus brazos, esa carne fecundada por la obra del Espíritu Santo, las entrañas de María, un día iba a ser comida en forma de pan. Es un misterio de esos inefables e entrañables que toda la vida que vivamos no será suficiente para desentrañar y para vivirlo a plenitud. Y aquel cachito de carne en la casa del pan recordaba que un día iba a ser comido en forma de pan. María lo envolvió en pañales y lo puso en el pesebre. El pesebre es donde comen los animales, como diciendo, también mi hijo va a ser comido, y sería comido. Todos los que esos días se han levantado a comulgar, han comido al Hijo de Dios, han recibido en su corazón y en sus entrañas al Dios hecho hombre, nacido de la purísima y siempre Virgen María. Pero además, no solamente esta relación nacimiento y Eucaristía, sino nacimiento y cruz, porque el pesebre de Belén era un pesebre de piedra. Dentro tenía una parte de madera y encima estaba la paja para los animales. Un pesebre pues de madera, de piedra. Y cuando la Virgen envolvió al niño en pañales, los pañales no eran nuestros pañales actuales. Era una venda que entizaba al niñito desde los pies hasta el cuello, con los bracitos dentro de esa venda. Y cuando María entizó ella sola, porque lo dice el Evangelio, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo puso en el pesebre, ella era el sujeto de estos tres verbos, ella hizo estas tres acciones,
al ponerlo así, envuelto en aquella venda, todo su cuerpecito envuelto, fue un anticipo. Lo oteó María, lo pudo pensar, se lo reveló Dios, lo soñó, lo temió. Un anticipo del entierro que un día haría de su propio hijo. Porque un Viernes Santo, después de redimirnos y morir por nosotros, aquel niño ya hecho hombre, se lo dejarían muerto en su regazo. Ella ayudaría a quitarle la corona de espinas, a limpiarle la sangre y el sudor, el polvo de la cara. Limpiaría aquellas manos llagadas, recordando las manecitas del niño que nació en Belén. Y recordando, mirando aquellos pies atravesados por clavos, recordando aquellos piececitos que se movían rítmicamente en sus brazos de madre cuando lo recibió en Belén. Y cuando lo embalsamaron, lo envolvieron en la sábana y después con una venda lo entizaron todo, entonces en el Calvario María tuvo que recordar esta escena de hoy de Belén y envolvió a su hijo en pañales. Para meterlo en el sepulcro se le metía precisamente así. Y María nos enseñó que de la cuna a la Eucaristía y de la cuna a la cruz, a la muerte, hay un camino recto, hay una senda a seguir. Por eso Belén es alegría y es nostalgia y tristeza, porque ese niño no iba a ser amado suficientemente, no iba a ser querido debidamente, iba a ser rechazado. A los 40 días se lo dirá un anciano a la Virgen María, cuando ella, como buena judía, vaya a presentar su hijito al templo y vaya a purificarse, ella que no necesitaba purificación. La Inmaculada Concepción, la siempre Virgen, la purísima, aquella en la que no hubo hombre para intervención humana para el nacimiento de su hijo y su divina concepción, fue por obra del Espíritu Santo, se puso en cola con las mujeres supuestamente impuras por haber dado a luz un hijo, hasta que fuera al templo a purificarse y a ofrecer a su hijo al Señor, pagando por su rescate lo que pagaban los pobres, 2 pichones o 2 tórtolas nada más, porque no había dinero para el cordero que pagaban los ricos. Y María tuvo que ver en aquellos símbolos, en aquel sufrimiento, qué regalo nos hacía cuando nos daba Jesucristo ahí en Belén. Belén no es un cuento de niños, señores. Lo hemos adornado con muchos villancicos, con muchas canciones, con muchas guirnaldas, con muchos aderezos, pero nos hemos olvidado del gran misterio, de la gran realidad. La gran realidad es un Dios que viene a salvarnos, que tirita de frío y llora en el pesebre. Sin embargo, hay un villancico alemán, austríaco mejor si quieren, donde se le pone al niño tiritando de frío, pero sonriente en el pesebre. Es el villancico más famoso de todos los que se cantan en Navidad. En el año 1818, en Oberdorf, un pueblecito de Austria, se iba a celebrar la Nochebuena. El sacerdote del pueblo compuso una letra para un villancico y se la dio al maestro de escuela, Javier Gruber, para que le pusiera música. El órgano de la iglesia estaba roto. Tuvieron que acompañarse con guitarra. Y aquella noche se cantó por primera vez en la historia el Noche de Paz, Noche de Amor. Ese canto que es símbolo de Navidad. Doquiera que se toque esa melodía, el corazón se traslada a Belén, la mente a la fiesta de Navidad. Fue impresionante porque aquel pueblecito había salido de las guerras napoleónicas, había sufrido mucho, suspiraba por la paz. Y cayó como un rocío en aquella noche fría, pero caliente de amor, en aquella iglesita del pueblecito de Austria, de Oberdorf, cayó como un rocío aquella melodía. Noche de paz, noche de amor. Y en la letra original alemana, no sé si en las traducciones que se han hecho al español, se dice que aquel niño, aunque tiritaba de frío, sonreía. Y sonreía porque estaba diciendo, con esto comienzo ya a salvar al hombre.
y el final de mi vida será la salvación del hombre, porque para eso vino al mundo, para salvar al hombre. Qué belleza Navidad, viviéndola como debemos vivirla. Hay tres cosas que realmente crecen en Navidad. Es el sentimiento fraternal entre unos y otros, el sentimiento cordial que debemos estimularlo más de lo que hacemos muchas veces. Schweitzer, el gran misionero, gran organista, gran médico, que murió en las misiones, decía que si los hombres nos decidiéramos a ser todo lo cordiales que podemos ser, el mundo cambiaría. Pero no somos cordiales, somos secos, somos austeros, fruncimos el ceño y realmente no nos damos los unos a los otros. Y Navidad es un ejemplo y una escuela para esto. Navidad además nos hace tan cercano al Dios que nunca jamás hubiéramos imaginado. Solamente la imaginación de Dios pudo concebir este modo de llegar a nosotros. Dios era el lejano, Dios era el ausente, Dios era el que hablaba entre rayos y truenos en el monte Sinaí. Dios era, si quieren, aquel relojero que echó a andar esta inmensa maquinaria que es el mundo. Dios era aquel ser supremo que estaba detrás del Big Bang, que dio comienzo a todo lo existente. Dios ausente y Dios lejano. Y ahora no. Se hacía tan cercano, tan nuestro, tan pequeñito que nadie puede tener miedo a un niño. Que podemos acercarnos, mirarnos en el color de sus ojos, sentir la caricia de su mirada, tomarle sus manitas blancas y pequeñas y arrullarlo en el corazón. Dios se ha vuelto cercano. Y se ha vuelto cercano y se ha vuelto nuestro, porque al encarnarse quedó encarnado en todos los hombres. Y no hemos aprendido esta lección, no la hemos aprendido. Mañana les diré cómo realmente no hemos aprendido que en el otro está Jesucristo. Y si está, todo lo que le haga yo al otro se lo hago a Jesucristo. Y si está amando al otro, de verdad, ya amo a Jesucristo. No basta un día. Mañana seguiremos meditando en la gracia de Navidad, porque es un misterio que nunca, nunca lo agotaremos. Del legado del padre Ángel Villaronga, Conflictos Humanos.